Se han filtrado muchas cosas en relación a la mega pelea entre el Pantera Neri y Naoya Inoue. Estamos a unos días de la pelea más importante del Pantera Neri, México contra Japón, Naoya Inoue contra Pantera Neri, el próximo lunes 6 de mayo en el Tokyo Dome de Japón. El conflicto ha escalado. Inoue no se quedó callado a las intimidaciones del Pantera Neri y mostró en sus redes sociales sus habilidades boxísticas. Naoya Inoue se ve realmente preparado, la manera de moverse y de cortar el viento con sus golpes es simplemente impresionante. No solo el monstruo ha mostrado sus habilidades en las redes sociales, también enseñó sus puños. Y cuando enseñó sus puños, mucha gente quedó petrificada, quedó asombrada. En una de tantas publicaciones, Naoya Inoue enseñó sus puños, mostró cómo lucen los puños de un campeón del mundo. Esos callos son simplemente impresionantes. Naoya Inoue tiene piedras en las manos y eso no es yeso, mis amigos. Esto es puro callo óseo acumulado por los múltiples traumatismos recibidos en años y años de entrenamiento duro. Esos dos nudillos son los importantes porque con una buena técnica esos dos nudillos son capaces de noquear a cualquier rival, de romper cráneos. Impresionantes los nudillos del monstruo Naoya Inoue. Con razón le dicen el monstruo. Inoue últimamente ha estado muy activo en sus redes sociales, ahora atacando a Neri. Dice que está mal que Pantera no muestre respeto, que está mal que no muestre arrepentimiento después de haber sido vetado de por vida. A lo que el Pantera respondió que la disculpa es solamente con Yamanaka y con nadie más. Añadió también el Pantera que en la segunda pelea contra Yamanaka, el Panterita fue boicoteado por los japoneses. No dio el peso porque los japoneses le negaron usar el sauna, le negaron usar el gym, motivo por el cual también estuvo muy limitado para dar el peso. Y esta vez es diferente, afirma el Pantera Neri, que él y su equipo han tomado todas las precauciones necesarias. Esta vez pagaron su propio sauna y pagaron su propio gym privado, y es en este gym donde el Pantera entrena. El gym está decorado con murales relativos a las leyendas del boxeo. Esta pelea en Japón es sumamente importante y es una lástima que en México no le den la importancia, no le den la publicidad que amerita este histórico combate. El Tokyo Dome ha sido anfitrión también de Mike Tyson en el pasado y ahora de Pantera y el monstruo japonés. Las redes sociales de Japón están enloquecidas. Muchos fans japoneses enloquecieron de preocupación porque no hay una cláusula de revancha, y la razón de no haber una cláusula de revancha es porque Naoya Inoue cree que acabará muy fácilmente con el Pantera Neri, y esto en palabras del Pantera. Sin embargo, el Pantera en una entrevista reciente también declaró que el subestimarlo al no darle cláusula de revancha será la perdición del japonés, ya que si el Pantera gana no le dará la revancha por su falta de respeto, y esto ocasionó mucha desconfianza entre los fans de Naoya Inoue, ya que de perder el monstruo japonés sería catastrófico, sería el día más negro en la historia del boxeo japonés, se desmitificaría la leyenda del monstruo invencible. Pero ya saben lo que dicen, todos los ídolos son de barro y como son de barro, tarde o temprano se rompen, y este 6 de mayo sabremos si el ídolo japonés se rompe o no. Sabremos el desenlace de esta rivalidad entre México y Japón. Lo que es un hecho es que prácticamente nadie cree en el Pantera Neri. Es triste, pero es cierto. Solamente porque perdió contra Brandon Figueroa, de ahí se agarran mucho, y no es justo porque considero que el Pantera Neri está en su mejor momento. Pantera Neri tiene mucha más experiencia, tiene más poder y más estamina que por ejemplo Nonito Donaire, y ya ven qué madriza le puso Nonito a Naoya Inoue. Pantera Neri está convencido de que él sí tiene lo que le faltó a Nonito para ganarle a Naoya Inoue, y eso es condición física, juventud. Pantera Neri dijo que entrenó especialmente en la condición física y que sabía perfectamente que tenía que noquear al japonés. Luis Esteban Neri Hernández ha estado más mesurado en sus redes sociales en estos días, no así Naoya Inoue, quien ha posteado prácticamente a diario, ha posteado muy seguido en sus redes sociales, y esto es interesante desde el punto de vista psicológico, porque Naoya Inoue no es
una persona de redes sociales. Naoya Inoue nunca ha estado tan activo como lo está ahora después de los cuestionamientos que le hizo el Pantera y otros boxeadores llamándolo cobarde por no querer salir de Japón. Naoya Inoue también posteó en sus redes sociales que sus sparrings con Kevin El Chacal González y Jonathan La Roca López han terminado y que estas sesiones de sparring le han dado la clave para derrotar al Pantera Neri. Naoya Inoue escribió en sus redes sociales que está muy satisfecho con el trabajo realizado. Hay que decir, Kevin El Chacal es un peleadorazo, es un mexicano que perdió con Akhmadaliev y es un gran boxeador, lo que sea de cada quien. Lástima que se haya prestado a entrenar con Naoya Inoue para darle en la torre a otro mexicano, una lástima. Kevin González, con récord profesional de 26 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, una derrota ante Akhmadaliev y un empate, está clasificado en el lugar número 39 de la clasificación internacional Super Gallo según BoxRec. La Roca López, por su parte, un estadounidense, nada espectacular, 14 victorias, 10 por nocaut. Y Naoya Inoue se valió de boxeadores mexicanos, no solamente el Chacal, contrató a otros 2 boxeadores mexicanos para darle forma a la estrategia que va a tener contra el Panterita Neri. Sin embargo, esto es muy difícil porque el Panterita Neri tiene un estilo muy diferente. El estilo del Pantera Neri es puro instinto de pelea, tiene mucha inteligencia, mide muy bien el ring y es muy inteligente. Pantera Neri en estos últimos días ya nos muestra muy poco de su entrenamiento, escribe 2 o 3 palabras en sus redes sociales y nada más. Sus videos no son muy largos, apenas unos segundos, y se entiende que no quiere revelar la estrategia que tiene contra Inoue. Inoue ya reveló todo, hasta los puños desnudos, mandándole un mensaje al Pantera Neri. Y repito, una pelea que si la gana el mexicano sería devastador para la historia del boxeo japonés. El boxeo mexicano quedaría en un nivel superior al boxeo japonés. De ganar el Pantera no quedaría ni la menor duda que nuestro boxeo, nuestro estilo es superior. Y estoy de acuerdo en que el Pantera no le quiera dar la revancha a Naoya Inoue. Mi hermano y yo somos del 10% que apoya al Panterita. ¿Y tú? Escríbenos tus comentarios, queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Su opinión es muy importante y estamos a unos días de este tirazo y conforme se llega al juicio final y vayan saliendo actualizaciones se las daremos a conocer. ¿Cómo ven estos mensajes intimidantes que ha mandado Inoue a unos días de su tiro contra la Pantera mexicana? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Impresionantes los puños de Naoya Inoue, ¿no lo creen?